para tener registrado. Acá un poquito más grande lo voy a hacer para que puedan ver uno por uno. Dice, en la pregunta número 1, dice, es un repaso de todos los temas, que son en total velocidad de reacción, o sea, cinética química, equilibrio químico, electroquímica y los recursos naturales, que fue la última clase, ¿no? Que no entra mucho, más es las 3 temas anteriores, que son 6 semanas. La primera pregunta dice, los factores que influyen en la velocidad de una reacción química comprenden todos los siguientes conceptos, excepto, dice, y acá hay 5 alternativas. A ver, no sé, analicemos uno por uno, pues. No sé si ustedes se acuerdan cuando vimos que una reacción química, si yo echo, por ejemplo, una pastillita de redoxón en agua, comienza a disolverse y sale un gas, ¿no? Eh, es vitamina C. Pero si yo eso lo pulverizo, la reacción es más rápida. Entonces, el tamaño de las partículas sí tiene que ver con la velocidad de la reacción. Cuanto más pequeñito, más rápido reacciona. O sea, cuanto más disgregado está, ¿no? Por ejemplo, un bistec entero, yo lo pongo en mi sartén y se fríe, pero se demora un poco. Pero si yo corto en pedacitos la carne, como si fuera un lomo saltado, se fríe rapidito, ¿no? Entonces, sí depende del tamaño de las partículas. La velocidad, estamos hablando de velocidad, aunque la reacción química sí se puede llevar a cabo, ¿no? Entonces, eso sí es un factor que influye. Por lo tanto, no es una excepción. En la segunda parte dice el calor de la reacción. El calor de la reacción es un calor que puede ser de una reacción endotérmica o exotérmica. Cuando yo hago reaccionar dos cosas para producir algo, puede que necesite energía, o sea, será una reacción endotérmica, o puede que libere energía, una reacción exotérmica. Pero no tiene nada que ver con la velocidad. Con el equilibrio sí podría ser, ¿no? Porque la temperatura, el equilibrio depende de la temperatura, la constante. Pero la velocidad de la reacción no, la velocidad de la reacción no depende del calor de la reacción. El calor de la reacción puede ser positivo si es que se libera o negativo si es que se necesita, pero no tiene nada que ver con la velocidad. Por lo tanto, esa sería la alternativa. Y la C dice la temperatura, sí, porque si yo hago una reacción química a más temperatura, acuérdense que cada 10 grados centígrados adicionales, la velocidad se duplica. Y por ahí hay un ejercicio de eso, ¿no? Entonces, si yo tengo una reacción química que se lleva a cabo a 30 grados centígrados y tiene una velocidad V, y si yo le llevo a 40 grados centígrados, la velocidad se duplica, se hace dos veces más rápido, ¿no? Por lo tanto, sí depende de la temperatura. Y la D dice la concentración de los reactivos. Por supuesto, pues si la expresión de la velocidad tiene que ver con la concentración, ¿no? Por lo tanto, la concentración de los reactivos también es uno de los factores que influye. Y la E es la constante de velocidad. La constante de velocidad en realidad es un factor por el cual hay que multiplicar una expresión de velocidad para poder determinar cuál es la expresión de la velocidad de una reacción química. Por lo tanto, tiene que ver, ¿no? La constante es un número que también depende de la temperatura. Por lo tanto, sí es. La respuesta entonces en ese caso es la C. La C. La B, ¿no? La B. La B es el factor que no tiene nada que ver ahí con la velocidad de una reacción química, con la cinética, ¿no? Entonces estamos hablando de cinética química porque dijimos que cinética tiene que ver todo con lo que es transformación, ¿no? Yo cambio algo en el tiempo, entonces puedo medir su cambio en función del tiempo y eso para mí es una velocidad de algo. No necesariamente tiene que ser espacio sobre tiempo, ¿no? Tiene que ser, por ejemplo, cambio de concentraciones en función del tiempo, puede ser mi cambio del tiempo libre que tengo en función del tiempo, puede ser la plata que tengo en el banco en función del tiempo, todo eso. Puedo medir todo eso. Eso es todo lo que varía con respecto al tiempo, se puede medir y a eso se le llama cinética, porque es cambio. A ver, entonces, en química, no, en cualquier ciencia. En biología también podemos medir la cantidad de virus o de bacterias que se están proliferando en función del tiempo y también digo, la velocidad de crecimiento bacteriano es tal, ¿no? O también de repente puede ser la desintegración radiactiva de un material radiactivo, ¿no? Cuánto se va desintegrando en función del tiempo. Y puedo medir la cinética de radiactividad. Ya. A ver, el número 2 dice, hallar la expresión de velocidad de esta ecuación que está acá, NOCl, me va a dar, esta es una flechita, ¿no? No que no le puse, me va a dar el óxido de nitrógeno más cloro 2, cloro gaseoso. Eso sí lo vamos a hacer en la pizarra un ratito para ver cuál es la expresión. Y si ustedes lo han hecho, a ver, escríbanmelo en el chat, porque todo esto lo voy a revisar más tarde. No he revisado todavía las tareas que me mandó ayer en la noche porque estaba
fuera de mi casa, y cuando estoy fuera de mi casa, mi celular, como es prepago, y tengo acá en mi casa teléfono con internet y con todo, entonces no pago aparte, ¿no? Así que fuera de mi casa no puedo leer mensajes. Cuando llego acá recién veo todos. Entonces, a ver, si tienen las respuestas de la número 2, voy a poner un poco más acá para que la vean. Dice NOCL, voy a poner en la pizarra, me va a dar NO más CL2. Y quiero la expresión de la velocidad, dice que es una reacción elemental. Vamos a ver, me voy a sacar esto seguro. Y vamos a poner en la pizarra. Así se ve esta pizarra chiquita. Dice, la número 2, NOCL, gas, me va a dar NO más CL2. Así está. Todo gas. Ya está. Es una reacción elemental. En primer lugar, tengo que balancear la ecuación, ¿no? Acá tengo un nitrógeno y acá tengo un nitrógeno. Acá tengo oxígeno y acá tengo, pero acá tengo un cloro y acá tengo dos cloros. Entonces, no puede ser, ¿no? Para que sea dos cloros acá, tengo que poner dos acá. Y ahora si varío los nitrógenos y los oxígenos, entonces le pongo dos acá. Y acá uno. Entonces, la ecuación tiene que estar... No sé si se puede ver ahí. Más cerca, mejor. Ahí está. Ya está balanceado. Entonces, como dice que es una reacción elemental, las reacciones elementales no tengo que hacer los exponentes, los coeficientes son exponentes, no tengo que hacer un cálculo matemático, simplemente ya hay una expresión de la velocidad que es establecida, ¿no? La velocidad depende de una constante multiplicado por la concentración de los reactantes, pero en este caso solamente hay un reactante, que sería NOCl, pero con el coeficiente como exponente. Esta sería la expresión de la velocidad, pues, en una reacción elemental. Eso es todo, no hay nada más que hacer. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Balancearlo y ver ese coeficiente, y este coeficiente pasa a ser exponente en la expresión de la velocidad. Una constante que es la constante de velocidad, que depende de la temperatura, la concentración de reactantes, en este caso es 1, elevado al exponente x, pero en este caso el exponente corresponde con el coeficiente, ¿no? Esto es una reacción elemental. O sea, en reacciones elementales se hace solamente esto. Si no fuera elemental, nos tienen que dar más datos, nos tienen que decir, por ejemplo, las concentraciones y cómo va variando con respecto al tiempo, y después hacemos una especie de ecuación. Creo que en la tercera pregunta es algo así de esto. Entonces, si es elemental, simplemente balanceen la ecuación y vean, no vean los productos, porque los productos no tienen nada que ver con la velocidad. La velocidad depende de los reactantes. Los productos son los que se van a formar. En el equilibrio sí, pero en la cinética no. Entonces, hay un solo reactante, entonces le pongo la concentración y lo elevo al exponente, que en este caso es el coeficiente, en reacciones elementales. A ver, ¿está más o menos claro esto? Porque esto va a venir de todas maneras en el examen, no es esta pregunta, puede ser una parecida o algo así. Reacción elemental, ¿no? Entonces, balanceenlo correctamente y todo está cambiado. Son 8:46, nos están ganando un tiempo. Vamos, le tomo una foto por si acaso, para que lo tengan ustedes. A ver, vamos a tomarle foto a todo porque siempre salen un poco feas las ecuaciones, ¿no? La número 2. Ya está. Ya la también. Vamos a ver el número 3. Está, sí, ¿no? Sí se entiende, el blanco dice. Claro. Miren, esta pregunta que les he puesto es una pregunta que viene en los exámenes de universidades siempre, siempre. O sea, o a menos que sea, ya dentro de la universidad les complican un poco, pero para ingresar viene generalmente preguntas como esta. Vamos a salir de esta. A ver, borrar. Y ahora sí tengo la pizarra. A ver, la número 3 dice, en la reacción hidrógeno más nitrógeno me va a dar amoníaco. Si el nitrógeno se gasta a razón de 0,2, acá es
es M mayúscula, aquí corríjanlo, es M mayúscula. Molar por minuto es, ¿ya? Pónganlo ahí con su lapicero, corrijan eso. M mayúscula. Si a razón de 0,2 molar por minuto, ¿con qué velocidad se forma el NH3? Dice. A ver, voy a poner la ecuación en la pizarra. NH3. Estoy con azul. Ya está. Igualito que en el anterior, ¿no? Si estamos hablando de velocidades o de equilibrio o de cualquier cosa que tenga que ver con reacciones químicas, lo primero que tengo que hacer es balancear. Acá tengo 2 hidrógenos y acá tengo 3. 2 y 3 son uno par y otro impar. Entonces de frente pongo acá 2 y acá 3, ¿no? Aquí tengo 6 y 6, pero acá tengo 2 nitrógenos, entonces acá solamente es 1, ¿no? Ya está balanceado. Entonces, dijimos que las velocidades dependen también de estos coeficientes. O sea, había una fórmula que yo les puse a ustedes, que era algo así, ¿no? La velocidad de reacción del hidrógeno, en este caso es de gasto, ¿no? Que se va a gastar, es a su coeficiente 3, como la velocidad del nitrógeno es a su coeficiente que es 1 en este caso, y es igual a la velocidad del amoníaco en relación con su coeficiente, ¿no? Algo así. O sea que esto es como en aritmética, ¿no? Que es proporcional a los coeficientes. Se supone que si la velocidad del nitrógeno es 1, eso tiene que ser el triple, y eso tiene que ser el doble. Si esto se gasta en, no sé, 1 mol o 1 molar por minuto, este se va a gastar en 3 molar y este va a producir 2 molar. Esta expresión, ténganla presente, porque es característica de esta ecuación, ¿no? Depende del balance. Entonces, me dan como dato a mí, si no lo tienen ahí, vamos a ponerlo un ratito. Dice que el nitrógeno se gasta a razón de 0,2 molar en mayúscula. Entonces, acá tengo ya el gasto del nitrógeno. N2. Dice 0,2 molar por minuto. Y dice con qué velocidad se forma el amoníaco. Este es un problema sencillo. Tengo la velocidad con que se gasta el nitrógeno. Le pongo positivo porque estamos hablando de gastar, ¿no? O sea, se entiende. Gastar significa que se va a consumir, por lo tanto debería ser negativo, ¿no? Pero en este caso los signos no tienen nada que ver. Claro, y Jesús ya lo hizo, ¿no? Si la velocidad del nitrógeno es 0,2 molar, corrijan esto, molar por minuto, entonces lo reemplazo acá. Sería 0,2 entre 1 es igual a la velocidad con que se va a formar el amoníaco, NH3, con respecto a 2, ¿no? Y ahí este 2 pasa a multiplicar, entonces la velocidad con que se forma el NH3 vendría a ser igual a 0,2 por 2, o sea, en este caso 0,4 molar por minuto. Ya está. Y acá también se ve, pues, si esto se gasta en 1, este se forma en 2, ¿no? Si se gasta 0,2, tiene que ser el doble, ¿no? 0,2 por 2. Y esto se gastaría 0,6. Podría preguntarles de repente con qué velocidad se gasta el hidrógeno también. Podría ser. De repente le pongo la misma ecuación y les pregunto otra cosa, ¿no? O de repente le cambio este dato por otro y así. Entonces, más o menos tengan presente que esta expresión se utiliza para cuando yo quiero relacionar velocidades de los reactantes de gaste, por ejemplo, de gaste, y la velocidad de formación de los productos. Está bien. A ver, López, voy a apuntar por acá. López, ¿no? Él dio la respuesta antes. Ya la pregunta 2. Ahí, si tienen la respuesta, escríbamela, porque yo estoy viendo todo lo que están poniendo y también está siendo grabada. Está guardada en el chat. Yo la tengo y la reviso más tarde. Aunque no la grabe, igualito está en el chat. Eso me he dado cuenta. A ver, la pregunta número 4. Creo que estamos bien con el tiempo, ¿no? 5 hasta las 9. Dice 4. En la reacción no elemental, este es no elemental, dice A más B igual a C. Se observó que al duplicar la concentración de B, la velocidad de reacción aumenta 4 veces. Pero al duplicar la concentración de A, no se observa cambio alguno en la velocidad. ¿Cuál es la ecuación de velocidad? A ver, ¿tienen alguna respuesta? Se lo dejo ahí un ratito para que lo vean mientras voy borrando esta pizarra. Tengo que tomar una foto de esto, ¿no? A ver. Esta es la número 3.
Número 3. Número 3. Les voy diciendo de que nos dijeron que hasta ayer teníamos que entregar las notas de todas las notas, a excepción del examen bimestral, ¿no? Pero yo no llené nota bien. Pero ahora nos han dicho que es para el viernes, así que hasta mañana se puede entregar. Los que deban tareas les voy a decir más tardecito para que puedan completarlas. De repente ya ni se acuerdan porque tantas cosas tienen que hacer. A ver, entonces voy a poner la velocidad, la ecuación A más B me va a dar C de la número 4. ¿No? Ya. ¿Tienen alguna respuesta? ¿Cómo se hace? ¿Tienen alguna idea? A ver. Dice, A más B me da así, se observó. Y en primer lugar, dice que no es elemental. Entonces yo voy a tratar de poner la expresión de la velocidad para una ecuación que no es elemental. Ni siquiera la tengo balanceada porque no sé ni qué cosa es A, ni qué cosa es B, ni qué cosa es C. ¿No? Entonces, generalmente cuando son ecuaciones que no las conozco, los reactantes y los productos, nos van a dar que son ecuaciones no elementales para poder hacer un cálculo matemático por ahí. Ya, pero acá tengo los dos reactantes, A y B. Entonces la expresión de la velocidad vendría a ser igual a una constante, eso sí es verdad, una constante, multiplicada por la concentración de un reactante elevado a un exponente. En este caso no tengo el exponente porque no sé, ni si fuera elemental tendría que tener los coeficientes, pero no lo tengo. Y multiplicado por la concentración del otro reactante elevado a otro exponente. Estos X e Y dijimos que son experimentales, o sea, no los conozco. Pero nos dicen datos, nos están dando datos sobre la velocidad. Dice que si se duplica la concentración de A, o sea, vamos a duplicar la concentración de A. K, la concentración de A sería 2 veces A elevado a la X. Se supone que B no pasa nada, así que le pongo la concentración de B elevado a la Y. Dice que la velocidad se aumenta 4 veces, o sea, se hace 4 veces más, no 4 veces más. Entonces acá sería 4 veces. La velocidad ha aumentado, ¿no? Se ha hecho cuádruple, ¿no? Al duplicar la concentración de A. Entonces, si yo divido, vamos a poner como si fuese una ecuación algebraica, así, ¿no? Estamos hablando como el profesor Moisés. Acá está la expresión 2 y esta es mi expresión 1, ¿no? Si yo divido 1 entre, o 2 entre 1, divido 2 entre 1, pone acá, 2 entre 1. ¿Qué me va a dar? 4 entre 1 es 4. Es decir, 4. Igual. K entre K se van. 2A a la X, acá sería 2A a la X, entre A a la X. Y esto es igual, también se va. Así que quedaría esto. Ahora, por la ecuación, bueno, como la ley de los exponentes, en teoría de exponentes y todas esas cosas matemáticas, entonces yo voy a cambiar esto. Ponerle una sola. Sería 2A entre A a la X. Es lo mismo, ¿no? ¿No? Y ahora sí puedo eliminar el A. Y me quedaría que X vendría a ser igual a ¿cuánto? ¿Cuánto sale X? 2. 2. Si X es 2, entonces ya tengo el valor de X. Tengo el valor de esto. Y ahora hagamos la otra parte de los datos que nos dan, ¿no? Utilicemos el otro dato, dice. Pero al duplicar la concentración de A, vamos a duplicar la concentración de A. K, concentración de B, ¿no? Al duplicar la concentración de A. Ah, era de B, era. Lo he hecho al revés. Entonces vamos a cambiar. Solamente pongo acá. B. Mejor lo hacemos todavía. Era así, concentración de A a la X, concentración de B a la Y. Ya, aquí está, aquí era 4B, era igual a K, la concentración de A se supone que no cambia, y la concentración de B era el doble, ¿no? Ya está. Esta era la expresión 2, y esta era la expresión 1, ¿no? Dividimos entonces 2 entre 1, y nos salía
4 era igual a B, 2B entre B a la I. Y ahí sale que I es igual a 2, ¿no? Y es 2. Y en el otro caso, cuando hablamos de la concentración de A, dice que la velocidad, no se sabe ver, dice que ahora la concentración de A se hace doble a la X. Y la concentración de B se supone que no la tocan, y esto dice que la velocidad es la misma. Entonces, esto es una expresión 3, por ejemplo. La velocidad dice que no cambia, dice. Pero al duplicar la concentración de A, no se observó cambio alguno en la velocidad. O sea, la velocidad sigue siendo la misma que al inicio. Entonces, si dividimos 3 entre 1, sería K entre K se va. 2A entre A, me quedaría 2 a la X, ¿no? Es igual a, y B a la I se va, ¿no? Esto vendría a ser igual a 1, porque es B entre B, también sale 1. Y aquí, ¿cuánto sale X entonces? ¿Qué valor satisface que 2 a la X es igual a 1? 0. Por lo tanto, X es 0. Entonces, ¿cuál es la expresión de la velocidad? Tengo los exponentes que son X es igual a 0 e Y es igual a 2. Entonces, la velocidad, voy a poner acá arriba, la velocidad vendría a ser igual a una constante de velocidad por la concentración de A elevado a la 0, o sea que ya no la pongo. Es 1 por la concentración de B elevado al cuadrado. Entonces, esta sería la expresión de la velocidad. Miren que no depende de A. No se ve. No depende de A. Entonces, miren cómo en este caso, para poder hallar la expresión de la velocidad de la reacción química, tengo que hacer una especie de experimento, ¿no? Tengo que tomar datos. En este caso me han dicho que se cuadruplica, puede ser que se duplique, puede ser que se haga 2 veces y media más, algo así, ¿no? Pero con esos datos ya tengo que jugar un poco con matemáticas. Y allá los exponentes X e Y, porque las concentraciones sí son, o sea, la velocidad depende de las concentraciones. Eso sí tiene que ponerse, ¿no? Pero en este caso depende de la concentración de B, porque la concentración de A dice que no influye. Por lo tanto, si no influye, entonces la velocidad no depende de A. Depende solamente de la concentración del reactivo, del reactante B, no de A. Por lo tanto, esa es la expresión. O sea, esta ecuación no es elemental, ni siquiera sé qué cosa es A, ni siquiera sé qué cosa es B, pero la expresión ya está dada, porque es una especie de datos experimentales que se han dado. Voy a poner más atrás para que se vea completo, y también le voy a tomar una foto. Entonces, esta pregunta también es interesante, pero yo diría que esta pregunta en los exámenes de admisión no viene. Bien raro, tal vez en la Universidad de Ingeniería puede ser, ¿no? Pero en la universidad dentro, sí, ahí dentro cuando ustedes están estudiando alguna ingeniería o una carrera que tiene que ver con ciencias, entonces sí van a meterles estos temas y van bien profundos. O sea, van a profundizar bastante de tal manera que ustedes tienen que hacer mucho. Por si acaso se los pongo ahí. Voy a tomar una foto. Este es el número 4. ¿Alguna pregunta de esto? De repente no se ha entendido. A ver. Miren que estoy siguiendo los datos que me dan el enunciado. Los problemas son casi todos iguales, sino que cambian solamente los datos. Los datos nomás cambian un poco. Ahí estamos 30, ¿no? Habían varias personas que no iban a ingresar, me dijeron. Marcelo, creo. Y Yagua. No, tienen que hacer otras cosas. A ver, la número 5, son las 9. Y si se ha realizado una reacción, bueno, ahí la he cortado en 2 pedazos, ¿no? Es N2 o 4, me va a dar en equilibrio, ¿no? 2NO2, gaseoso, 2 veces, con distintas cantidades, siempre a 134 grados centígrados. Allá, se ha realizado la reacción 2 veces, dice, ¿no? Una vez alcanzado el equilibrio, estamos hablando ahora de equilibrio, ya nos pasamos de cinética a equilibrio, ¿no? Las concentraciones de las 2 sustancias en cada muestra fueron, y ahí hay una tablita donde están las concentraciones. En la muestra número 1, o sea, en un experimento que yo hago, la concentración de este reactante N2 o 4 moles por litro es 0,29 y el NO2 es 0,74. Y en una segunda experiencia, se supone que he variado algunas cosas, ¿no? Pero la temperatura no.
la concentración de N2O4 es 0,05 y nos piden cuál es la concentración de NO2 en el segundo experimento. No sé si lo entienden. O sea, son dos experimentos que yo he hecho y yo he calculado las concentraciones de los dos reactantes y productos de las dos sustancias en el equilibrio. Pero si la temperatura es 134, entonces significa que la constante tiene que ser la misma para los dos experimentos. Entonces vamos a ver primero la ecuación que está balanceada. Vamos a ver cuál es su expresión de equilibrio, ¿no? Ya no de cinética, sino de la constante de equilibrio. Voy a poner en la pizarra. A ver, si ustedes desean también pueden escribir, porque ya lo tengo foto, porque para que vayan practicando. Ya. Así que no mandé justo la última clase, cometí el error de no mandar nada, ¿no? Ahora tengo que revisar los demás. De repente los demás tampoco no los he mandado. A ver, número 5, la ecuación es N2O4, equilibrio, NO2. Ya. Ya no es cinética, estamos hablando de equilibrio químico, ¿no? En equilibrio químico, acá sí tienen que ver los reactantes y los productos tienen que ver, ¿no? O sea, no es como en cinética que solamente son los reactantes los que determinan la expresión. Acá no. Acá no se pide una velocidad, no se pide nada, se pide la constante. A ver, la constante de equilibrio en este caso, voy a poner aquí con rojo estos numeritos, los coeficientes. Esta constante AC es igual a qué? A ver, ¿qué pongo arriba? A ver, ¿quién me dice? 0,13 dice Jesús. Ah, vamos a ver, de repente también. Jesús creo que va a estudiar ingeniería, ¿no? Ya. ¿Qué ponemos arriba? ¿Concentración de quiénes? ¿Los productos o los reactantes? ¿El producto? Productos. Tenemos entonces la concentración de NO2, pero elevado al exponente, ¿no? Al coeficiente en este caso. Dividido entre la concentración de los reactantes, N2O4, elevado a la 1 que no se pone. Esta es la expresión de la constante de equilibrio de concentración, estamos hablando, ¿no? Se supone que son gases, ¿no? Gas, ¿no? Los dos son gases, por lo tanto, sí los dos entran en equilibrio. Si fuesen sólidos o líquidos, no. Entonces, sí, esta es la concentración, la constante de las concentraciones. Pero dice que en el primer experimento, en el equilibrio, dice que la concentración del N2O4 es 0,29. Entonces vamos a ver en el experimento 1, número 1. Experimento 1, la constante Kc vendría a ser igual a ¿qué? Kc. A la concentración de NO2, 0,74, elevado al cuadrado, dividido entre la concentración del N2O4, que es 0,29, elevado a la 1. Esto es en el equilibrio en el primer experimento. Con eso tengo el valor de la constante. Pero ¿para qué voy a la constante? Si no me pregunto. Y si hago un segundo experimento, la constante es la misma, pero ahora tengo la concentración de los productos y de los reactantes en el segundo experimento, que sería el NO2, no lo tengo, al cuadrado. Pero tengo la concentración de los reactantes N2O4, que es 0,05. 0,05 a la 1. Y ya tengo la expresión. Con eso solamente lo que tengo que hacer es utilizar mi calculadora y despejar X, ¿no? Con cuidado nomás. Esta constante no la he utilizado, no me pide. Pero si me pidieran, sí lo puedo hacer, ¿no? Divido esto entre esto y sale. Así que vamos a hacer este cruce, ¿no? ¿Cuánto sale X? A ver, dice X sería igual a la raíz cuadrada, ¿no? De 0,05 por 0,74 elevado al cuadrado dividido entre 0,29. Ya está. Conclusión, acá tienen que saber matemática. El que no sabe matemática no sabe química. Hay que despejar bien. Entonces, 0,05 por 0,74 al cuadrado dividido entre 0,29, raíz cuadrada, ¿no? Para despejar X. ¿Lo han hecho? ¿Sale 0,3 o 0,13? Jesús ya lo cambió. A ver, vamos a ver.
Yo no lo he hecho tampoco. Vamos a ver. Sería raíz cuadrada de, primero, 0,05 por 0,74 por 0,74 entre 0,29. 0,3072. Ya. Y le saco la raíz cuadrada. A ver, vamos a ver, 0,094. A ver. A ver. 0,094. Sí, 0,30, más o menos, ¿no? 0,31, redondeándolo. Entonces aquí X vendría a ser igual a 0,31. 31. 0,31 queda. Como es concentraciones, se supone que es molar, ¿no? Molar. O sea, mol por litro. Y esa sería la respuesta. O sea que si nosotros hacemos el experimento y la temperatura es constante, entonces, como la constante es la misma, tendríamos que tener concentraciones en los equilibrios, reactantes y productos, de una manera de que las proporciones siempre me den la constante. Esa es la pregunta, ¿ves? Entonces, acá en este ejercicio, lo que estamos haciendo es solamente obtener la expresión de la constante de equilibrio, que tiene que ver con los reactantes y los productos, con sus exponentes y todo eso, y mantenerla porque la temperatura es constante. Si la temperatura cambia, la constante también cambia. Pero como es constante la temperatura, entonces las constantes son iguales en cualquier experimento que yo haga. Puedo hacer un tercer experimento y se tiene que mantener la constante. Puedo hacer un montón de experimentos, ¿no? Para o sea, simplemente pues, como ejercicio, pero la constante es la misma. Entonces, esto también le tomo una foto, 0,0330, y por ahí, ¿no? Entonces, si yo le doy respuestas a estos ejercicios, tendría que poner, pues, de repente algunos valores cercanos, ¿no? Por ejemplo, le pongo 0,31, 0,30, 0,32, y los otros respuestas tienen que ser 0,7, y el otro tiene que ser 1,4, para poder diferenciarlo, porque en las calculadoras de ustedes veo que todas son distintas, ¿no? 0,30, 0,30, 0,307, etc. Ya. Está correcto esto, ¿no? Miren que estamos utilizando el equilibrio. También le voy a tomar una foto. Esta es la pregunta número 5, ¿no? Voy a dar 5. A ver. Ya está. 5. Vamos a pasar al número 6. El día sábado 19, creo que es, vamos a ir al colegio de todos los profesores. Creo que todos los profesores. Así que por ahí vamos a, de repente, si por ahí están dando una vueltita, acérquense al colegio. En un ¿Cuándo, profesor, dijo? sábado 19, a la 1 de la tarde vamos a estar. Creo que va a haber un almuerzo de despedida. Pero tenemos exámenes después, lunes y martes todavía, ¿no? Ustedes también. Pero de todas maneras vamos a ir el 19. Hasta ahorita que esté confirmado es 19, el día 19 a la 1 de la tarde. Vamos a estar todos. A ver, 6. En un recipiente de 5 litros se introducen inicialmente 0,8 moles de sulfuro de carbono y disulfuro de carbono y 0,8 moles de hidrógeno. A ver, de hidrógeno. A 300 grados centígrados se establece el equilibrio. Ahí está el equilibrio. Este es doble flechita, ¿no? Siendo la concentración de CH4 en equilibrio 0,025. Calcule la concentración molar de las demás especies en equilibrio. B, la constante de concentraciones, constante de equilibrio, y el grado de disociación de hidrógeno. Ya, este ejercicio es un poco larguito, así que vamos a tenerlo un ratito ahí. A ver, traten de hacerlo. No les doy mucho tiempo, porque si les doy mucho tiempo, no terminamos todo. Un minutito que sea, mientras estoy poniendo las cosas acá en la pizarra. O plantéenlo un poco, algo así. Dice, tenemos entonces el equilibrio CS2 más hidrógeno. Me va a dar CH4 más H2O. Me silencié porque estaba tosiendo.
Voy a tomar agua. Le dejé abajo. Ya dice entonces que el recipiente tiene 5 litros, o sea que las moles hay que corregirlas para las concentraciones, ¿no? Y dice que tenemos inicialmente 0,808. Vamos a poner nuestro cuadrito acá, una especie de cuadrito. Moles iniciales. Moles que reaccionan, moles en equilibrio y concentración, ¿no? Profe, ¿no tenemos que balancearlo? Ah, sí, pero creo que está balanceado. A ver, no, no está balanceado. Ahorita lo vamos a balancear. A ver, tengo un carbono, tengo 2 azufres y acá tengo 1, entonces acá le pongo 2, ¿no? Ya tengo 2 azufres. Ahora tengo 4 hidrógenos más 4, 8. Acá le pongo entonces 4. Y acá 1. Ahora sí, un carbono, 2 azufres, 8 hidrógenos. Sí, está balanceado, acá 1. Ya. Sí, porque esta es estequiometría. Hay que tomar en cuenta lo que reacciona, ¿no? Con respecto a los coeficientes. A ver, dice que tengo inicialmente 0,08, ¿no? 0,8. Tengo 0,8 de esto y 0,8 de esto. Moles. Se supone que lo otro no tengo nada y nada. Dice, a 300 grados centígrados se establece el equilibrio, dice, siendo la concentración de CH4 en equilibrio 0,025. Entonces acá sería, miren, nos están dando la concentración, ¿ah? 0,025 de CH4, concentración. Dice, calcule la concentración molar de las demás especies. Ya, entonces, no me dan nada más. Pero si me dan concentración y el volumen es igual a 5 litros, entonces con la concentración, acuérdense que molaridad es igual a moles por volumen, ¿no? Molaridad es moles por volumen. Moles de volumen es molaridad, o sea, la concentración es moles sobre volumen. Por lo tanto, los moles sería concentración por volumen. Entonces, yo acá, si tengo que la concentración es 0,025, esto vendría a ser igual a las moles del CH4 en equilibrio dividido entre 5. O sea, el moles entre 5 es la concentración. Por lo tanto, tengo las moles del CH4 indirectamente. Multiplico 5 por 0,025 y me salen las moles de CH4 y las pongo acá arriba. ¿Cuánto es 5 por 0,025 por 5? 125, mira, voy a poner aquí. Acá lo pongo, 0,125. Ya, esto lo voy a borrar para que no me estorbe mi cuadrito. Entonces yo tengo las moles de equilibrio de CH4. Mire, si CH4 se ha formado 0,125, es porque 1 a 1, miren, ha reaccionado 0,125 del CS2. O sea, acá tiene que haber reaccionado esto, 0,125. Están en relación de 1 a 1. Si reacciona en 0,8, me va a formar 0,8. Si reacciona en 0,125, me va a formar 0,125. Pero este se ha gastado 4 veces más. ¿Cuánto sería acá? 0,125 por 4. No sé si se ve ahí. Vamos a acercarnos un poco. Ahí. También lo voy a tomar foto. Bien, la relación es de 1 a 4, entonces acá si es 0,125, acá sería 0,5. Tiene razón, 0,5. Ya. Y esto también se supone que se ha formado 0,125 y acá se ha formado, acá tengo un coeficiente 2. Entonces, si acá se gasta 1, se forma 2. Si se gasta 0,125, acá se tiene que haber formado el doble. Sería 0,25, 250. Entonces, mire, o sea, tiene que ver bastante la estequiometría. 1, 4, 1, 2. 1, 4, por 4, 1 por 1 y 1 por 2. Ahora sí. No tenía nada, ahora tengo 0,250, entonces acá tiene que verse
al final tiene que haber 0,250, ¿no? Y acá tenía 0,8 y se gastó 0,5, entonces en el equilibrio tiene que haber 0,3. Y esto menos esto sería lo que hay moles en equilibrio, que sería 0,675, si no me equivoco, ¿no? 675. Ya tengo las moles, a todas las moles las divido entre 5 y tengo las concentraciones. A ver, sería 0,675 entre 5. ¿Cuánto es? Ayúdenme con eso. 0,675. 0,15. ¿Cuánto? 0,015. 0,675 entre 5 me sale 0,13, me sale 13,5. Ah, 0,135. 0,135. 0,3 entre 0,5 sí sale, ¿no? 0,06, ¿no? Y acá 0 es el doble de esto. 0,050. ¿No? Todo entre 5, miren. O sea, las moles, divido entre volumen, que es 5 litros, 5 litros acá, y me va a dar las concentraciones, porque concentraciones es moles entre volumen, ¿no? Y estas serían las concentraciones. Creo que es la primera parte del ejercicio, dice ya las concentraciones de las demás sustancias, ¿no? Dice, calcular la concentración molar de las demás especies en equilibrio y B, la Kc. Entonces, miren, ya tengo las concentraciones. Las puedo poner acá, ¿no? Concentración de CS2 en equilibrio sería igual a 0,135. Concentración de hidrógeno, 0,06. Concentración del CH4, 0,25. Y concentración del H2S, sulfuro de hidrógeno, 0,05. Molar, por supuesto, molar. Mol por litro, mol por litro, mol por litro, mol por litro. Y está la concentración. ¿Cómo sería la constante? Con las concentraciones. Vamos a ver. Constante Kc sería igual a ver, acá sería concentraciones de productos. Todos son gaseosos, así que todos entran en la ecuación, ¿no? H4 a la 1 por H2S al cuadrado, dividido entre la concentración de CS2 a la 1 por la concentración de hidrógeno a la cuarta. Un poco feo, ¿no? Ya. Ya no lo vamos a hacer eso. A ver, háganlo ustedes, porque si no vamos a demorar mucho. Sería concentración de lo voy a ponerlo no, si ustedes ya lo hacen, ¿eh? Sería CH4, sería 0,25 por el H2S, que sería igual a 0,05. Profe, ¿no es 0,025 ¿A dónde? la concentración del CH4? Ah, sí, está bien, tiene razón. 0,025. 0. Acá 0,025. Acá, esto sí está bien, 0,05, ya. Dividido entre la concentración de CS2, que es 0,135, y por la concentración del hidrógeno, que es 0,06 elevado a la cuarta. De ahí sacan un valor. Cuando tenga el valor se los hago llevar para que constante con lo de ustedes. Ahí tienen un valor y esa es la constante, ¿no? Eso es un poco feo. Y finalmente nos dice el grado de disociación. El grado de disociación, o sea, qué tanto ha reaccionado el hidrógeno. Por ejemplo, si yo tenía 0,8 inicialmente, moles, y se han gastado 0,5, 0,8, 0,5. Es como si yo tuviera, por ejemplo, 80 soles, y de repente ya no tengo 80, ahora me gasté 50, tengo 30, algo así, ¿no? Entonces, ¿cuánto es que se ha disociado? Se ha disociado, o sea, ¿cuánto es lo que del hidrógeno se ha descompuesto? Ha pasado a ser otra cosa. Entonces, aquí, este grado de disociación le ponen un alfa, ese grado de disociación. Eso es como si fuese un término químico que nosotros no hemos utilizado mucho, pero es qué tanto reacciona un ingrediente, un reactivo, con respecto a lo que inicialmente había, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, que ha reaccionado 0,5 y había inicialmente 0,8, esa es la relación, ¿no? ¿Cuánto ha reaccionado de lo que inicialmente hay? Sería 0,5, que es lo que ha reaccionado entre 0,8, ese sería el grado de disociación. En el caso del hidrógeno, me están pidiendo la disociación del hidrógeno.
porque en este caso del disulfuro de carbono sería otro, ¿no? Sería 0,125 entre 0,8. Y la formación, bueno, estamos hablando de disociación, estamos hablando de los reactantes. O sea, ¿qué tanto ha reaccionado un reactante de lo que inicialmente tenía, ¿no? ¿Cuánto se ha gastado? Esa es la disociación. Acá en este caso se ha gastado 0,5 de lo que había 0,8. Por lo tanto, la disociación sería aquí, ¿cuánto sería? 0,5 entre 0,8. 5 entre 8. 5 entre 8, déjenlo así, 5 entre 8. 5 octavos. Algo de 0,6 por ahí, ¿no? Es el grado de disociación. Si hablamos de porcentaje, sería pues 60 y tantos %, ¿no? Pero disociación puede ser expresada como fracción, como decimal o como porcentaje. Si yo quisiera expresarlo como porcentajes, sería 35, a ver. Sería 5 entre 8. Sale 0,625. O sea, multiplicado por 100 sería 62,5%. O sea, eso quiere decir que si yo tenía una cantidad de hidrógeno al inicio, ha reaccionado el 62,5% para producir otra cosa. El restante 37,5% no ha reaccionado, o sea, se ha quedado como hidrógeno, no ha reaccionado. Esa es la disociación. Ese es un término que no hemos utilizado mucho, pero también lo pongo ahí para que lo tengan presente, de repente más adelante ustedes lo puedan ver. Disociación o grado de reacción sería lo que tenía con respecto a lo que ha reaccionado, ¿no? Lo que ha reaccionado con respecto a lo que tenía, mejor dicho. Tenía 100, me gasté 30 y me quedo con 70, entonces sería 30 entre 100, ¿no? Lo que reaccionó entre lo que tenía inicialmente. Este es 62,5% o 5 octavos, ¿no? 0,625. Esa es la pregunta 5, no se me demora mucho. A ver, ¿alguna pregunta? Si no, para tomarle una foto. Pero miren, esto es más matemático que otra cosa, ¿no? Equilibrio. Esta pregunta no va a venir en el examen, va a venir unas cosas más sencillas, ¿no? Porque si no van a demorarse un montón y aquí es donde cuanto más cálculos se hagan, hay más probabilidades de equivocarse, ¿no? Y yo no quiero que se equivoquen ustedes, al contrario, quiero que tengan la idea clara, porque si se trata de hacerles un problema para que todos se equivoquen, entonces les pongo un problema más feo. No es la idea, ¿no? Aparte que para ingresar a la universidad no se complica la vida. En la universidad, como les digo, sí, ahí sí se van a complicar la vida porque van a necesitar calculadoras y todo eso, programas, para hacer sus experimentos, sus cálculos mejores. Este es el número 6. Ahora acá, 6. ¿Cuánto se mandó? A ver. Ya está. Pues ha salido. Sí ha salido. Hace 35, a ver. La constante. Ahí voy a ponerla por si acaso, ¿ya? Renzo me está dando la constante de equilibrio que dice que sale 35,72. 35,72. Lo voy a poner por si acaso ahí, de repente les ayuda. 35,72. Esto es lo que le sale a Renzo. Significa que la ecuación se va hacia la derecha porque la constante es muy grande, ¿no? Entonces, hay más productos que reactantes. Y se nota, ¿no? Miren acá. Se ha gastado casi todo, ¿no? Más de la mitad. Y acá se gastó, bueno. Son concentraciones chiquititas abajo y concentraciones altas arriba. Parece que no. A veces a la cuarta, ¿no? Con eso ya se hace más chiquitito. Ya, vamos a borrar esto. Entonces, miren, en cuestión de equilibrio, sí entran reactantes y productos, ¿no? Y la expresión de la constante de equilibrio entran los dos, con exponentes y todo, siempre y cuando se puedan expresar como concentraciones, ¿ah? Porque si son líquidos o son sólidos, no tiene sentido hablar de molaridad de un sólido o de un líquido, ¿no? ¿Cuál es la molaridad de carbón? Pero si no está disuelto en nada, ¿cómo puedo hablar de molaridad? No puedo. ¿Cuál es la molaridad del agua? No tiene sentido, ¿no? El agua no se puede disolver en sí misma. Por lo tanto, no es una solución, no es una mezcla, ¿no? A ver, el número 7. Dice, esto facilito. Escribir las expresiones de Kc para los siguientes equilibrios químicos. Esto sí va a venir en el examen. A ver, ¿cuál sería la expresión de la primera, de la segunda, de la tercera y la cuarta?
¿Cuántos son? A ver, 9, 10, son 13. Son 12, profe, porque no hay 11. ¿Cómo, cómo? Son 12 porque no hay problema de 11. Sí, ¿no? De repente había un 11 y lo he borrado, quién sabe. A veces lo veo un poco que no hemos hecho y lo... Sí, son 12. A ver, sería... A ver, voy a ponerlo a pensar. ¿Cómo sería la expresión de la primera? N2 o 4. Creo que lo hicimos eso, ¿no? Ya lo hemos visto. Sería... Kc sería concentración de NO2. Acá tiene un 2 al cuadrado entre la concentración de N2 o 4. Nada más. Estamos hablando de las expresiones de Kc. Acá, ¿cómo sería? En la número 2. También lo hemos hecho, pero lo hemos hecho con cinética. Acá está balanceado. 1, 1, 1. No, acá tengo 2 acá, ¿no? Y 2 acá. Voy a poner la B. La A, la B, la C y la D de la 7. A ver, rapidito. N2 o 4, NO2. NO más Cl. La B hemos hecho, pero al revés. Hemos hecho la desintegración. Esta es la adición. Caco 3. HCO3. Na2CO3 más H2O y más CO2. Ya está. Pero acá sí tienen que tener cuidado con los estados de la materia, ¿no? Y si son gases o no son gases. A ver, entonces, gas. Y acá también. A ver, me han dejado por ahí algunas respuestas. Las 7 caseras, ya, eso sí está bien, ¿no? Sí. A ver, en la primera. Tengo una foto también acá. Sí, ya lo hemos hecho, sino que al revés creo, o no sé, ya. Tengo los reactantes y ahí tengo los productos. Un producto, un reactante, ¿no? Acá tengo 12 nitros, entonces acá tiene que ser 2, ¿no? 2. Con eso está balanceado. Pero miren, son gaseosos, son gases. Por lo tanto, sí entran en la constante Kc y en la constante Kp, si hubiera. Entonces aquí la constante Kc sería concentración de productos, acá, NO2 elevado al cuadrado, concentración de reactantes que N2 o 4 elevado al cuadrado. Eso es todo. ¿Ves? Concentración de productos con su exponente, su coeficiente lo pongo como exponente, dividido entre la concentración de reactantes a la 1, que se supone que el coeficiente es único, ¿no? Son gaseosos, por lo tanto entran en el Kc. Acá, gaseoso, 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 también entra en equilibrio, ¿no? La constante Kc sería igual a productos, concentración de NOCl. Pero hay que balancear, ¿no? 2 acá, 1 acá y 2 acá. Al cuadrado, entonces sería, y estos dos son los reactantes, concentración de NO al cuadrado por la concentración de cloro a la 1. Esa es la expresión de la constante Kc para la segunda. A ver en la tercera. Miren, acá tengo sólido, sólido y gas. Y los sólidos no entran en el Kc. Entonces, ¿cuál sería la constante Kc para esta ecuación, esta reacción? Los productos. Esto no entra. Se supone que es 1, ¿no? Pero esto sí es un gas. Entonces sería concentración de oxígeno. Pero falta balancear, ¿no? A ver, 1. Está balanceado. 1, 1, 1. 3 oxígenos, 1, 2, 3. 1, 1, 1. Por lo tanto, es concentración de oxígeno a la 1. Y acá los reactantes también es sólido. Por lo tanto, no hay nada que ver abajo. Esto sería la expresión de la constante Kc. Es la concentración de oxígeno. Tengan cuidado con esto. Si son sólidos o son líquidos, en la constante no entran. En la cinética, en la velocidad sí, pero en la constante de equilibrio no. Sólidos, no. ¿Sí?
la ficha, ahí dice el CaO, el sólido más CO2, no O2. Ah, O2. Ahí ya. CO2, sí tiene razón. Pero es uno, ¿no? Uno acá. Sí, estaba mal, yo me equivoco. Pero igualito, es un gas y por lo tanto sí entra en equilibrio. Pero lo demás no. Por lo tanto es la concentración de CO2 en equilibrio, es la constante, elevado a la 1. Eso es. Miren, este es sencillito, ¿no? Si le pusieran una ecuación acá, no hay mucho que hacer porque solamente tenemos que estudiar la concentración de CO2 como va gastando, sino en el equilibrio tendría una concentración y esa sería la constante de equilibrio. En esta ecuación, los sólidos y los líquidos no entran en la constante de equilibrio. Sí, ahí está, lo había puesto en Nancy. Pero como concentración, ¿no? O sea, mol por litro. Y acá también tengo sólidos, mira, sólido, sólido, líquido, el agua no tiene nada que ver tampoco. Concentración de agua no tiene sentido. Y acá tenemos nuevamente el CO2. Entonces, la constante de equilibrio con esta ecuación CKC sería la concentración de los productos, esto no entra, esto no entra. En realidad sí entra, es 1, ¿no? 1, 1, y acá es concentración de CO2 también. Concentración de CO2 en equilibrio, y esto tampoco no entra. Por lo tanto, sería solamente esto. Entonces, en los dos casos, la constante de equilibrio Kc solamente es igual a la concentración de CO2. Acá también. En equilibrio, por supuesto. Eso es todo. Voy a tomarle una foto a esto, el ejercicio número 7. 5, ¿no? Y son las 9:34. Está bien. A ver. Ya está. Está bien, ¿no? Entonces ustedes cuando quieren hacer la expresión de la constante de equilibrio, Kc o Kp, si es Kp, tienen que ser gases. Si es Kc, tienen que ser solamente cosas que se puedan disolver en algo, ¿no? O sea, una mezcla. Agua no está mezclado con nadie. Los sólidos tampoco, porque se supone que los sólidos, si tengo una mezcla, por ejemplo, de gases o agua con algo, el sólido está en el fondo y no está mezclado, prácticamente está haciendo una segunda fase. Y una segunda fase es prácticamente como si fueran más ya dos mezclas, ¿no? Una en que está disuelto algo y la otra que no está disuelto nada. O sea, si yo tengo agua con una roca en medio, la roca no está disuelta en el agua y el agua tampoco no se mezcla con la roca. Son dos fases, una sólida y una líquida. Por lo tanto, tenemos dos mezclas prácticamente. Agua con algo y la roca con algo, ¿no? O sea, no podemos hablar de la concentración de roca en agua porque no está disuelta, una piedra. Ni tampoco el agua, concentración de agua. Entonces, el agua consigo misma no se puede disolver. Por lo tanto, líquidos y sólidos no entran. Vamos a ver la siguiente pregunta. Ya, estamos hablando ahora de electroquímica. Pasamos a la semana 5, si no me equivoco, ¿no? Dice, dibuja y nombra las partes de la pila formada por dos electrodos de hierro y cobre, describiendo las semireacciones que tienen lugar en cada electrodo. Además, se pide el esquema característico de la pila y el voltaje obtenido. Use K2SO4 en el puente salida. Y ahí están los datos de potenciales de reducción, ¿no? De hierro y de cobre, de hidrógeno y de cobre. No, este es para otro problema. Este es el que vamos a utilizar acá, el de arriba, ¿no? De hierro y de cobre. Potenciales de reducción. Miren que el hierro tiene un potencial negativo, mientras que el cobre tiene un potencial positivo. Si yo tuviese que hacer una pila, entonces, y quiero generar energía, quiero generar voltaje, entonces tengo que hacer que se reduzca ¿quién? ¿El hierro o que se reduzca el cobre? A ver, que quiero obtener energía. ¿Cuál tiene que reducirse? ¿El cobre o el hierro? Porque si yo escojo que se reduce uno, el otro tiene que oxidarse. Mire, si yo escojo el cobre que se reduzca, tengo un potencial de 0,34. Si yo escojo que el cobre se reduzca, entonces el hierro tiene que oxidarse y al oxidarse va a ser un potencial más 0,41. Y por lo tanto el potencial de la pila, o sea, el voltaje va a ser la suma del potencial de reducción más el potencial de oxidación. Sería 0,34 más 0,41. Me va a salir 0,75. O sea, tengo un potencial positivo y por lo tanto la ecuación es, o la reacción es espontánea. Pero si yo escojo lo contrario, me va a salir un potencial negativo y por lo tanto mi pila no va a funcionar nunca. Porque un potencial negativo de la pila significa que tengo que darle energía, más bien. Y yo como voy a tener una pila que en vez de darme energía, tengo que darle energía yo. Entonces tengo que hacer que se reduzca el que se reduce más fácilmente,
que es esto, ¿no? Y que se oxide más fácilmente, que se reduce más difícilmente este, ¿no? Entonces tengo que escoger el cobre que se reduzca y el hierro que se oxide. Entonces voy a dibujar mi celda, voy a pisar, voy a poner las partes, voy a tratar de hacerlo rápido, de la pila. Acuérdense que en el cátodo, ¿qué pasaba? ¿La oxidación o la reducción? Y en el ánodo, ¿qué pasaba? A ver, si se acuerdan. ¿Qué ponía yo en mi pila a la izquierda y a la derecha? ¿Qué ponía? ¿Qué ponía la celda a la izquierda y a la derecha? A la izquierda está el ánodo. Y ya, en la izquierda está el ánodo. Por lo tanto, en el ánodo, ¿qué se produce? La oxidación. Oxidación. La oxidación. Acuérdense que las vocales, ¿no? Ánodo, oxidación. AO. Y en el cátodo, K, C con reducción. C con R, ¿no? Entonces acá está la oxidación. Vamos a poner aquí oxidación. Y acá la reducción. Este es el ánodo. En una celda electrolítica es positivo. Y acá en el cátodo. Acá oxidación. Entonces dijimos que la oxidación, el que se va a oxidar es el que tiene menos potencial de reducción. O sea, acá sería, no lo tengo eso. No sé dónde está, creo que no lo imprimí. A ver, voy a buscar un ratito. No lo tengo, voy a tener que sacarlo de acá de las diapositivas. ¿Cuál es el potencial? Allá, es el hierro es el que se tiene que oxidar, ¿no? Entonces acá sería hierro a hierro más 2. Y en la reducción sería lo contrario, que es el cobre, ¿no? Cobre 2 va a pasar a cobre 0. Ya, entonces aquí voy a poner este electrodo es de fierro y tengo una solución de fierro más 2, que puede ser sulfato ferroso o cloruro ferroso o algo así, ¿no? De hierro. Y acá tengo un electrodo de cobre, que es el cátodo, y acá está el ánodo. Acá voy a poner mi puente salino, es como un tubito en U, donde yo le pongo un taponcito acá de agar-agar, o sea, como una gelatina, algo así. Y adentro tengo mi solución de, no sé, ¿qué puede ser? ¿Qué dijo? Ahí salió puente salino, ¿qué era? ¿Qué sustancia era? K2SO4, ¿no? Sulfato de cobre, de potasio. K2SO4. Y acá está el cobre más 2. Y acá está la fuente, ¿no? Ese sería mi pila. ¿Cuál sería la expresión de la pila? Sería a la izquierda la oxidación y a la derecha la reducción. Entonces sería así, ¿no? Hierro 0 pasa a hierro más 2, puente salino, cobre más 2 pasa a cobre 0. Se supone que todo es una solución 1 molar, si quiero le pongo 1 molar, y acá también 1 molar. Esta sería la expresión de la pila. No sé si se ve. Voy a poner ahí con una vez. ¿Alguien se fue? Y acá cobre más 2, cobre 0. Esta es la expresión de la pila, ¿no? Lo que piden en la expresión de la pila. ¿Y cuál sería el voltaje? A ver, acá en la oxidación es de hierro 0 a hierro más 2, está dando un potencial de 0,34, si no me equivoco, 34 positivo. A ver. Ese era el dato, ¿no? 0,34.
No, 0,41. 0,41. Y en la reducción dice que es 0,34, más 0,34. Por lo tanto, la pila, el potencial de la pila vendría a ser igual al potencial de oxidación más el potencial de reducción. 0,75 voltios. O sea, si yo hago esta pila, me va a producir un voltaje, una diferencia de potencial de 0,75 voltios. Ya está. Eso sería, más o menos. Esta es la pregunta número 8. O sea, es tratar de dibujar la pila, las dos semiceldas, fuente salino, está la fuente, o sea, que me va a producir la energía. Las soluciones, el ánodo de hierro con su solución sulfuro de hierro o nitrato de hierro, lo que sea. El cobre con su solución cobre más 2, fuente salino, todo está en la sala, ¿no? Ahí están los electrodos. Electrodos en este caso son del mismo material que son lo que va a reaccionar, ¿no? En este caso el hierro se va a ir desgastando, ¿no? Se va a ir rompiendo porque se está oxidando, mientras que en este caso el cobre va a comenzar a crecer, ¿no? Más cobre, porque está reduciéndose y se está depositando en el cátodo, ¿no? El cobre comienza a depositarse mientras que el hierro comienza a romperse. Se hace un huequito para acá, se rompe. O sea, se va a desgastar el hierro, se oxida y va a crecer la masa de cobre porque se está reduciendo, se está depositando en el cátodo. Eso sería la pila número 8. No sé si preguntaba algo más, creo que eso es lo que pregunta, ¿no? A ver, dice, dibuja y nombra las partes de la pila. Ya, pero las partes de la pila sería, pues, electrodos, puente salino, semiceldas, electrolitos, que son hierro más 2, cobre más 2, y la fuente que está arriba, ¿no? Escribiendo las semireacciones, que están acá las semireacciones, de hierro a hierro más 2, se supone que acá faltan los electrones, ¿no? Hierro a hierro más 2, menos 2 electrones, y acá es cobre a cobre más 0, más 2 electrones. Cobre 0 es... Vamos a ponerlo bien, ¿no? Hierro 0. Para que sea hierro más 2 serían menos 2 electrones, hierro más 2. Y cobre 2, para que me dé cobre 0, ha ganado 2 electrones, para que me dé cobre 0. El cobre gana electrones, es en el cátodo, mientras que el hierro pierde electrones en el ánodo. Entonces, eso sería. Voy a tomarle una foto. Ya está. La 8. Ahora repito con la 9. Dice, se tienen dos vasos, esto ya un poco más de teoría, ¿no? Se tienen dos vasos conteniendo ácido clorhídrico 1 molar en uno y ácido nítrico 1 molar en otro. En ambos se introduce una varilla de cobre metálico. Así que, ¿qué sucede? A ver, analicemos qué es lo que puede pasar. Ácido clorhídrico tenemos hidrógeno más 1 y tenemos cloro menos 1. Si yo introduzco una varilla de cobre metálico, o sea, cobre 0, cobre metálico, es probable que pueda oxidarse. Mira, si el cobre, pero no nos están dando datos de potencial, ¿no? Pero acá tengo el potencial del cobre. Entonces, si el cobre es 0 y se tiene que oxidar, entonces el potencial sería, el negativo de esto sería menos 0,34. Mientras que el hidrógeno, en este caso el hidrógeno, se tendría que reducir de hidrógeno más 1. Baja. De hidrógeno más 1 a hidrógeno 0, y el potencial es 0. Entonces, miren, si yo en este ácido clorhídrico introduzco el cobre, supongamos que el cobre se oxida, entonces va a ser un potencial negativo. Mientras que el hidrógeno se reduce, va a reducirse de hidrógeno 1 a hidrógeno 0. Va a producir un potencial 0, porque el hidrógeno tiene un potencial 0. Acá está el hidrógeno, potencial 0, de reducción. Entonces, la suma de potencial de oxidación, que es menos 0,34, más el de reducción, que es 0,5, 0, digo, me va a dar un negativo. Por lo tanto, esa reacción no se va a llevar a cabo. O sea, este cobre en ácido clorhídrico no se va a disolver, no se va a oxidar. Lo que sí puede pasar es lo contrario, ¿no? Pero no puede ser lo contrario porque no tengo cobre más 2, tengo cobre 0. Por lo tanto, no pasa nada acá. Mientras que en el ácido nítrico, analicemos el ácido nítrico, miren. Solamente estoy enseñándoles, después lo podemos ver en la pizarra. Dice. Ácido nítrico.
En este caso, tengo el ion NO3, el nitrato, que es el anión. Y este nitrato, miren, se reduce a NO, o sea, se reduce de nitrógeno 5 a nitrógeno 2 con un potencial de 0,93. El hidrógeno ya no tiene nada que ver ahí. Y en el otro caso, el cobre podría oxidarse. Supongamos que el cobre se oxide. Si el cobre se oxida, el potencial sería acá negativo, menos 0,34. Pero el potencial de reducción de esto es 0,93. Entonces, si sumo potencial de oxidación con reducción, me va a salir 0,93 menos 0,34, me va a salir positivo. Por lo tanto, esta reacción sí se va a llevar a cabo. Entonces, el cobre se oxida, digo, en el ácido nítrico. O sea, sí va a producirse una reacción química. No sé si lo han captado o si no lo hacemos rápido en la pizarra. Porque esto es más teoría, ¿no? Pero hay que analizar un poco con los potenciales. Por eso es que con estos potenciales uno puede predecir si una reacción química se puede dar o no se puede dar. Hay veces en que uno, sin darse cuenta, está produciéndose un gas o un precipitado de un color y no sabemos por qué. Y sin embargo, si ponemos otra sustancia, no pasa nada, ¿no? Porque algunas sustancias se oxidan más fácilmente que otras, ¿no? Tienen un potencial de oxidación o de reducción de cada uno característico. Entonces, vamos a ver repito en la pizarra. Son 9:49, nos quedan 10 minutos para que se pueda. No sé quién sea. A ver, tengo acá HCl. Y acá tengo ácido nítrico. HNO3. Ya. Acá tengo el hidrógeno de 0 a hidrógeno 2, así me va a ser potencial 0. Mientras que acá el NO3, para que pase a NO, el potencial es 0,91, si no me equivoco, ¿no? Positivo. No sé si, es que, bueno, voy a tener que sacar otro pulmón. Voy a sacar otro pulmón. Terminar el dato. Ahora sí, 0,91 acá, 0,91. 0,91 creo que es, ¿no? Sí es, ¿no? Del nitrato a 0,93. A 0,93. Ya, 93. Y en el caso del cobre es cobre más 2 a cobre 0. ¿Cuánto era? 0,30. ¿34? 24, 34. Ya, entonces estamos en el primer caso. Supongamos que aquí tengo ácido clorhídrico y introduzco una varilla de cobre. Acá tengo el cobre. Cobre, Q. Pero tengo cobre 0. Y el cobre 0 lo que podría pasar es que se oxide. O sea, pase del cobre 0 a cobre 2. Entonces puede pasar esto, ¿no? De cobre 0 a cobre 2. Y esto es un potencial de menos 0,34. Oxidación del cobre es menos 0,34. Reducción del hidrógeno, del ácido clorhídrico, 0. 0 menos 0,34 me va a dar 0,34 negativo. O sea, acá sale menos 0,34. Y este potencial negativo significa que la reacción no es espontánea, no se va a llevar a cabo. Pero en este caso, si yo tengo cobre que se oxida, cobre 0 a cobre más 2, y el potencial es menos 0,34, mientras que el nitrato va a pasar a NO, óxido nitroso, y potencial de 0,93 de reducción. Entonces, potencial de reducción, potencial de oxidación me va a dar la potencial de la celda, o sea, el voltaje que se debería obtenerse con esta pila, entre comillas, ¿no? Sería 0,59, si no me equivoco, ¿no? 59 voltios. Positivo. Y como es positivo, entonces el voltaje positivo significa que esta reacción sí se da, ¿no? Sí se da. Esta reacción sí se va. Mientras que acá no. No hay reacción. No hay reacción acá. Entonces acá yo pongo en este ácido nítrico una varilla de cobre. Este cobre va a comenzar a oxidarse. Y va a pasar a cobre más 2. Se oxida. Mientras que se produce óxido nitroso. O sea, va a comenzar a salir burbujitas de gas de NO. Porque el nitrato, el nitrógeno que es 5 del nitrato pasa a nitrógeno 2, se está reduciendo y está generando un gas óxido nitroso. Eso es lo que, acá hay una reacción química, acá no pasa nada. Eso es lo que tiene que ser. Miren cómo analizamos con los potenciales. Ustedes dirán, ¿por qué acá analizo el hidrógeno y acá por qué no analizo el hidrógeno?
Si el hidrógeno lo analizo, también igualito va a ser 0. El hidrógeno va a reducirse. Pero entre el hidrógeno y el nitrato, el que tiene más potencial de reducción es el nitrato. Por lo tanto, el nitrato es el que le va a ganar al hidrógeno. El hidrógeno tendría que oxidarse, pero ¿qué más va a oxidarse? Si acá tengo hidrógeno 1, ¿a dónde más va a oxidarse? El hidrógeno no puede pasar a hidrógeno 3 ni 5, tiene que ser hidrógeno 1 o hidrógeno 1. Por lo tanto, el hidrógeno ya está oxidado, no puede oxidarse más. Mientras que el nitrato lo que tiene que pasar es reducirse, porque su potencial es 0,93 y le gana al hidrógeno que tiene 0. Mientras que acá no. Entre hidrógeno y cloro, el cloro ya no se puede oxidar más. No se puede reducir más. No se puede oxidar sí. No se puede reducir. El hidrógeno tampoco no se puede oxidar más. Entonces, eso hay que analizarlo. Nos quedan 7 minutos. Creo que lo vamos a terminar. En la número 10, a menos que nos encontremos en la tarde para terminar, más tranquilo. Sí, yo creo que a las 10 nos quedamos y los otros lo hacemos en la tarde. ¿No? De repente mañana, ¿no? A las 10 nomás. Dice, los potenciales normales de reducción de los pares zinc y cobre son esos que están repetidamente. Dice, ya, pero acá hay un error. Acá tengo que arreglar. Ustedes arreglen esto nomás, que dice cobre 2 a cobre 0. Pongan en vez de cobre 2, cobre 0, pongan hierro 2 a hierro 0. O sea, hierro 2 y hierro. El potencial es esto, ¿no? Es 0,44 negativo. Acá no es cobre. Aparte que no tiene nada que ver con los enunciados que están abajo. Dice, ¿qué ocurrirá si a la solución de sulfato de hierro 2 le añadimos trocitos de zinc? Y el otro, y si le añadimos limaduras de hierro, una solución de sulfato de zinc. Estamos hablando de hierro, ¿no? Hierro. Entonces acá tiene que ser hierro 2, hierro. F, vamos a corregir acá. Voy a tomar una foto de esto antes de que se termine la hora. Esta es la número 9. Me falta tiempo siempre. Ya. Entonces, vamos a borrar esto y terminamos con esto. Limones nuevos manchan todo. Hay dos casos, ¿no? Tengo sulfato de zinc y sulfato de hierro. Ya está. Los potenciales son zinc más 2 a zinc 0 es negativo, menos 0,76. O sea, estas dos sustancias, hierro y cobre, al final tienen una tendencia a oxidarse más que a reducirse, ¿no? Porque son negativos los potenciales. Hierro 0, potenciales menos 0,3044. Ya, salgamos de esto. Más o menos así. El pizarro se manchó todavía con el plumón nuevo. Pero voy a tomar foto. Entonces, tengo una solución de sulfato de hierro 2 y una solución de sulfato de zinc más 2. O sea, tengo iones hierro más 2 y zinc más 2. Miren que sus potenciales de reducción son negativos. ¿Qué significa? Que el hierro y el zinc, para reducirse es bien difícil. Tienen un potencial negativo. Más bien, ellos tienden a oxidarse. Y es más, sí se oxidan. Ustedes saben que el hierro se oxida fácilmente con el oxígeno. Y el zinc también se oxida fácilmente con el agua, inclusive, ¿no? Con el oxígeno. Con cualquier sustancia se están oxidando. O sea, siempre se oxidan para que alguien se reduzca, ¿no? Si yo pongo zinc, o sea, una solución zinc, a zinc más 2, y le pongo cualquier otra sustancia, por ejemplo, plata, automáticamente el zinc se va a oxidar. Pero ya que se va a oxidar, si tengo zinc más 2, ya no se puede oxidar más. Lo que puede pasar es que más bien se reduzca, ¿no? Y para que se reduzca es un poco complicado, porque tiene un potencial negativo.
¿Qué pasa si a este hierro más 2 le pongo un pedacito de zinc? O sea, le pongo acá polvitos de zinc. Zinc en polvo. He hecho como estoy haciendo polvitos de zinc, ¿no? O sea, he cortado pedacitos de zinc metálico y los comienzo a poner en el hierro. ¿Qué va a pasar? Miren, tengo zinc 0, ¿eh? Supongamos que el zinc, que es 0, se oxida, lo que podría pasar, ¿no? Sería entonces el zinc, en este caso. Voy a poner más acásito este, ¿no? Acá. El potencial de reducción es negativo. Entonces, el potencial de oxidación de zinc 0 a zinc más 2 va a ser más 0,76. Si se oxida. Por lo tanto, si este se oxida, el hierro debería reducirse de hierro 2 a hierro 0. O sea, va a comenzar a formarse hierro aquí abajo en el fondo, ¿no? Hierro 2. Si se reduce el hierro, su potencial se mantiene, ¿no? Hierro 2 a hierro 0 me va a dar un potencial de 0,44, si no me equivoco, negativo. A ver, hay que sumar esto, potencial de oxidación y potencial de reducción de esta reacción química, y me va a salir 0,76 menos 0,44, me sale 0,32, ¿no? 0,32 voltios. Y es positivo. Por lo tanto, si yo a esta solución de hierro más 2 le agrego zinc polvitos, va a oxidarse el zinc. Entonces, y sí es una reacción espontánea. Entonces, de acá se oxida. Hay reacción química, ¿no? Se oxida el zinc, ¿no? ¿Y qué pasaría si es todo lo contrario? Si tengo una solución de zinc y le agrego polvitos de hierro. Acá, hierro 0. Vamos a ver la ecuación donde sería más bien lo contrario. Acá el hierro pasaría de 0 a hierro más 2. Oxidación. Si en reducción es 0,44 negativo, oxidación tiene que ser 0,44 positivo. Positivo. Pero si este se está oxidando, entonces el zinc que está acá debería reducirse. Y el zinc, reducción del zinc de 2 a 0, su potencial es menos 0,76. Si yo sumo esto, me va a salir menos 0,32 voltios. Negativo. Si es negativo, entonces esta ecuación, esta reacción química no se va a llevar a cabo, no es espontánea. Por lo tanto, si yo agrego hierro a una solución de sulfato de zinc, no pasa nada. Acá no hay reacción. ¿Por qué? Porque el zinc tiende siempre a oxidarse, más que cualquier otro, más que el hierro inclusive. Entonces, si el hierro yo lo agrego, el hierro no se va a oxidar. ¿Y el zinc qué va a oxidarse? Si ya está oxidado. Tiene zinc más 2. Por lo tanto, no se puede pasar, no puede pasar nada. Eso es lo que tiene que pasar. Entonces, sí, tomo una foto de esto y mañana de repente alguna cosa que no esté clara, porque hemos corrido un poco, a pesar de que hemos tratado de hacerlo más tranquilo, siempre nos falta tiempo, ¿no? Mejor que nos falte tiempo, porque sería chiste que nos sobre, ¿no? Tenemos 2 más, ¿no? O 3 más creo que hacer, y algunas cosas que no se entiendo acá. Le tomo foto por si acaso porque lo tengo. A ver, tenemos reunión con los profesores 3:30. Yo diría que a las 5 más seguro, para no estar apurados. 5 de la tarde, mañana. Será pues una media hora, 40 minutos para terminar esto. Ya, profe. Sí. Más o menos esto es lo que tiene que pasar. Entonces, miren, ustedes pregúntense, en ese potencial que ustedes tienen, la tablita que les mandé, el potencial de reducción y oxidación de hace unas 3 semanas atrás, más o menos, ustedes analicen quiénes son los que se oxidan fácilmente y quiénes son los que se reducen fácilmente. Los que se reducen fácilmente son los que están arriba. Y si se reducen los de arriba, los de abajo son los que se oxidan. Y ustedes van a darse cuenta que el cobre y el zinc, que tienen potencial negativo, se van a oxidar muy fácilmente. Tienen potencial de oxidación muy alto. Pero si tienen que oxidarse, es porque alguien tiene que reducirse. Y si no hay quien reducirse, entonces no va a pasar nada. Pero si yo tengo uno que se oxida, otro que se reduce, entonces sí se genera una reacción química y es una pila prácticamente, ¿no? Sino que nosotros no la utilizamos. No utilizamos la energía. Pero eso es lo que tiene que pasar. Y si no hay cómo oxidarse, porque quiere oxidarse, pero no puede cómo oxidarse, porque ya está oxidado, simplemente no pasa nada. 5 de la tarde, entonces mañana para terminar esto y algunas preguntas del examen, y de repente por ahí les contesto algunas cosas de sus tareas que han hecho, algunas cosas que han hecho de repente equivocadas para corregir. Generalmente no hay muchos errores, pero siempre hay unas cosas que aclarar, ¿no? Ahora sí, ¿alguna pregunta?